Saludos fanáticos magallaneros, un gusto poder reencontrarnos nuevamente con ustedes en este nuevo espacio que vamos a traer desde hoy para todos ustedes y eventualmente ofreciéndoles esta nueva ventana de contenido en este off-season, en esta temporada muerta, donde si bien la Liga Venezolana de Béisbol Profesional está en pausa, bueno, hay mucho accionar de todos los peloteros de la nave, de nuestra organización, de los Navegantes del Magallanes, y precisamente esa es la razón de traerles, de ofrecerles este nuevo espacio a través de nuestras plataformas digitales, precisamente para ahondar y abarcar todo ese contenido que nos ofrece la actualidad y el accionar de cada uno de los peloteros de la nave turca, y fiel a ustedes como lo hicimos durante toda la temporada 2024-2025 de la LVP. Mi gran amigo Joángel Rojas y un servidor Ángel Daniel Condes vamos a estar precisamente acompañándoles en esta nueva ventana que hemos llamado Entre Innings, así que muy pendientes porque a partir de hoy este va a ser nuestro primer episodio y periódicamente, no todos los días como lo hacíamos en la campaña con las antesalas, pero sí periódicamente vamos a estar ofreciéndoles ese espacio, así que desde ya los invitamos a que estén pegados a nuestras redes sociales y a nuestras plataformas digitales para que puedan enterarse de cuándo van a salir estos distintos episodios. Así que vamos a arrancar porque tenemos un primer episodio cargado de mucha información de lo que ha pasado en el último mes, así que aprovecho de darle la bienvenida oficialmente, señor Joángel. ¿Cómo está? Ya nos hacía falta, ¿no? Sí. Reencontrarnos en nuestra ventana. Yo le iba a preguntar si usted me extrañó. No tanto así, pero yo sí la extrañé un poquito. Sí extrañamos Sí. poder contar con esta ventana para ofrecer también y crear este canal de cara a los fanáticos que siempre están muy pendientes y muy pegados a toda la actualidad del equipo y de nuestros peloteros. Yo sí la extrañé un poquito, pero extrañé mucho más a los fanáticos. Y aquí nos reencontramos en esta ventana que de alguna u otra manera va a ser ese espacio bisagra de aquí a octubre, cuando ya regresaremos con nuestra antesala diaria, nuestra antesala naviera. Por supuesto. Pero aquí en Entre Innings, a partir del día de hoy, va a ser un espacio de opinión, de debate, de análisis y de información también. Por supuesto, porque no podemos dejar a un lado las informaciones. De manera oficial para los fanáticos. Miren que los magallaneros se han acostumbrado a estar muy atentos y muy pendientes a las informaciones oficiales y a los anuncios que puede hacer el equipo precisamente durante esta etapa de la temporada muerta. Y hablando, por supuesto, de anuncios oficiales, Magallanes se movió muy temprano, pero muy temprano, entendiendo que había que hacerlo, había que tomar decisiones después de no poder llegar a la final y, por supuesto, no poder obtener el título, como era lo que querían todos los fanáticos del Magallanes y, por supuesto, todos y cada uno de quienes hacemos vida en el ecosistema Navegantes del Magallanes. Y la primera decisión que le tocó al Comité Deportivo de los Navegantes del Magallanes, y en este caso el presidente Héctor Arias y a su directiva, es lograr buscar un reemplazo, ¿no? Tomaron la decisión de terminar ese vínculo con Luis Blasini, quien había sido un vínculo muy exitoso a pesar de lo que ocurrió en esta última etapa de su proceso con Magallanes. Se ganaron 3 títulos, es el único gerente deportivo en la historia del Magallanes. Recordemos que en los 90 no existía esto del gerente deportivo, existió hasta cierto punto. Después, con Alfredo Guadarrama como presidente, cesó un poco esto de figura de gerente deportivo, así que es el único gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes que puede decir que tiene 3 títulos en 2 etapas. Y fueron 6 finales, de las cuales 4 de forma consecutiva también. Es correcto, exactamente. Pero es como todo, ¿no? Un ciclo en la vida se acaba, termina. El ciclo Luis Blasini y Navegantes del Magallanes culmina el segundo ciclo, de hecho. Y Magallanes saltó en esa búsqueda de un hombre idóneo. Que a quien, dicho sea de paso, disculpa, Joángel, le agradecemos todo el trabajo que hizo con la organización y, por supuesto, un amigo personal, de hecho. Toda la colaboración en su momento para con nuestro trabajo, así que no queda más que desearle simplemente éxito
de aquí en adelante en todos sus proyectos, bien sea con su organización Marineros de Carabobo en la Liga Mayor o en cualquier otra experiencia que vaya a tener de aquí en adelante, porque sabemos que Luis es una gran persona y es un incansable trabajador y por eso ha tenido tanto éxito en su carrera. Así es, ¿no? Y más allá de eso, esta siempre será también la casa de Luis Blasini, ¿no? Quien en algún momento seguramente lo veremos en el estadio, como siempre, todos los años, viniendo a los diferentes encuentros del Magallanes. Magallanes saltó en esa búsqueda de una persona idónea que tuviese también cierta experiencia en el manejo profesional dentro de la gerencia y también que tuviera ese vínculo con el equipo de alguna manera, ¿no? Ese vínculo sentimental. Y encontraron en Federico Rojas esa persona, sí. Un magallanero desde muy niño. Y según lo que tú describes, que estamos seguros que eran los elementos, los aspectos que estaba buscando la dirigencia, bueno, Federico fue prácticamente la opción perfecta de los varios candidatos. De los varios candidatos que tal vez estuvieron disponibles. Y bueno, se le da el nombramiento a Federico Rojas Sabolovny como el nuevo gerente deportivo para encarar este nuevo proceso de la nave, que sin duda alguna la búsqueda siempre va a ser el éxito lo más alto, y desde ya se está empezando a trabajar primero por esa búsqueda de ese campeonato 14, pero desde allí inició esa planificación. Pero yo quiero decir algo de Federico, y mucha gente que quizás no lo conoce desde el béisbol porque lo vio con un paso rotundamente exitoso en Trotamundos de Carabobo, donde ganó 3 títulos también. Consecutivos. Y además rompió una era de sequía en el equipo de Carabobo. Sí, él entra al Trotamundos de Carabobo en el 2016 como adjunto a la presidencia. En ese momento, Germán Blanco todavía era el propietario de Trotamundos de Carabobo. El año siguiente el equipo es vendido. Yossi Palmisano queda a la cabeza del Expreso Azul y allí deciden nombrar a Federico como su gerente deportivo. En ese momento, estamos hablando del 2017, Trotamundos, la última vez que había ganado un campeonato en el baloncesto venezolano fue en el año 2006, con Néstor Che García a la cabeza como director técnico. Y tuvieron que esperar hasta el 2019, precisamente ya con Federico Rojas como gerente deportivo, armando ese equipo, para ganar la Copa LBBP, la Copa LPB. Correcto. Que prácticamente fue el último torneo bajo el nombre de LPB, Liga Profesional de Baloncesto, pero fueron 13 años que tuvo que esperar el equipo, y eso en gran parte llegó gracias a Federico Rojas, porque además jugaron, si mal no recuerdo, 4 finales consecutivas, de las cuales ganaron 3, porque ganaron esa Copa LPB en 2019, luego la Copa Sub-SPB en 2021, ya ellos reintegrándose a la SPB, y luego ganaron la Superliga Profesional de Baloncesto, la primera. Recuerden que la Superliga de Baloncesto se unió con la Liga Profesional de Baloncesto y surgió lo que fue esta Superliga Profesional de Baloncesto, que es la actual, y esa primera edición en el 2022 también la ganó Trotamundos, es decir, fueron 4 finales consecutivas y 3 títulos, porque luego en el 2022, ese mismo año, que fue otra especie de Copa LVP, perdieron una final también con Guayquerí de Margarita. Pero es decir, estamos hablando de 5 finales consecutivas en un lapso de 4 años. Eso ya también es un gran antecedente, precisamente tocando ese punto de Federico Rojas Sabolovny. Un paso exitoso, y que también tuvo, aunque mucho más breve, paso por Carabobo Fútbol Club, pero es un paso que cimienta en parte lo que estamos viendo hoy de Carabobo Fútbol Club. Así que si hablamos de un gerente joven que ya tiene experiencia, que ha cosechado títulos, ahí entra la figura de Federico. Pero que mucha gente no sabe, porque repito, mucha gente lo vincula directamente con el baloncesto o lo vincula incluso con el Carabobo Fútbol Club, pero el primer deporte, la principal pasión de Federico, no dicho por mí, sino dicho por él mismo. Y por su entorno su entorno también, es precisamente el béisbol. Federico Rojas, que es fanático
acérrimo de los Navegantes del Magallanes desde muy pequeño. Y que además sus primeros pasos, recuerden que Federico Ahí Rojas es graduado como licenciado en Comunicación Social, es periodista deportivo. Entre sus primeros pasos, más allá de cubrir la fuente de deporte, principalmente la del béisbol, fue anotador oficial, estuvo como anotador oficial acá en el José Nardo Pérez Valencia en su momento, junto al gran conocido anotador Gil Reyes. Sí. Ya por allí también tiene una gran formación. No, y él en el 2019 estuvo trabajando aquí con los Navegantes del Magallanes. Como una también. especie de asesor estadístico. Es como un analista de datos. Sí. Y hoy Federico Rojas... De hecho, disculpa, Joan Ángel, en ese campeonato que obtuvo Magallanes en la 21-22, Federico todavía estaba cumpliendo esa función dentro de la gerencia, así que ya conoce de alguna manera la organización y sabe lo que es trabajar dentro del béisbol. Además, para quienes dicen, no, pero es que no es lo mismo trabajar en baloncesto, en fútbol, para quienes no están enterados, más allá de haber realizado estudios de Sport Management en el exterior, que allá se enfocan en el deporte global, es como saber manejar o gerenciar el deporte independientemente de cuál sea la disciplina. Más allá de eso, desde el año pasado, desde el 2024, Federico Rojas está laborando dentro de la organización de los Tampa Bay Rays, en un cargo también analítico, estadístico. Entonces ya está profundizando, ¿no? Ya sabe lo que es trabajar dentro de una organización de las grandes ligas, sabe cómo son los procesos, cómo se maneja un equipo, y ya creemos y entendemos que ya tiene el conocimiento suficiente y necesario para estar a cargo de un equipo como los Navegantes del Magallanes. Y esa planificación inicial, desde el momento en que recibió el nombramiento, así ha quedado en evidencia, porque esos primeros pasos de esa planificación han estado muy importantes, ¿no? Yo quería comentar que luego de hacer oficial el nombramiento de Federico como nuevo gerente deportivo del equipo Navegante del Magallanes, lo primero era trabajar, empezar a conocer la estructura no de perder tiempo. Magallanes, no perder tiempo. Porque precisamente el hecho de anunciarlo temprano en el año era precisamente aprovechar ese tiempo desde el primer trimestre del año y empezar a crear esas bases, esos cimientos de lo que iba a ser la planificación del equipo para la temporada. Porque además una cosa es conocer en parte el roster que presenta quizás los Navegantes del Magallanes año a año, o buscar lo que hay quizás en ligas menores, en otras ligas, y otra muy diferente es conocer todo ese fondo de armario, todas esas jóvenes promesas, y qué mejor escenario que el sprint training. Claro. Y es allí donde, encabezados por Federico Rojas y Héctor Arias, presidente del equipo Navegantes del Magallanes, en este caso también de la Comisión Deportiva, y parte de la directiva, acompañados también, por supuesto, por Gonzalo Arias, quien es jefe de granja del equipo Navegantes del Magallanes. Y de firmas. Se dieron a la tarea de poder recorrer todos los campos de entrenamiento, en este caso. Sí, no todos, pero la gran mayoría, porque fueron, por lo menos donde había universo de peloteros de los Navegantes del Magallanes. Porque es que fueron más de 50 peloteros con los que tuvieron la oportunidad de reunirse en los campos de entrenamientos, tanto en Florida como en Arizona. Eso habla también de la planificación ardua y precisa que está llevando a cabo Federico Rojas conjuntamente con la directiva. En este caso, se abocaron, ¿no?, a la tarea de visitar, de reunirse con todos estos peloteros, con muchos que ya están establecidos con la nave, incluso con grandes ligas, pero también con bastantes otros que son prospectos que todavía no han tenido la oportunidad de debutar acá en la liga, pero de alguna manera, en palabras del propio Federico, ya mostrarles que son parte de la organización, de que son bienvenidos, que se cuentan con ellos, que en cualquier momento puedan tener la oportunidad de estar jugando con Magallanes y crear ese vínculo, o no solo crear, sino terminar de afianzarlo y de fortalecerlo, ¿no? La relación que puede haber entre la organización de los Navegantes de Magallanes directamente con sus peloteros, porque estamos hablando de que son más de 140 peloteros los que pertenecen a la organización, ¿no? Entonces, obviamente, es difícil y no va a ser así que se van a contar con todos los años, pero tiene que haber también esa relación directa, y esa fue una de las razones por las que la directiva, como en años anteriores, hizo este recorrido, pero de alguna manera más detallado, precisamente para tener
más tiempo de reunirse con todos ellos. No, por supuesto, y conocer también las impresiones de cada uno de los peloteros de cara a lo que va a ser la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. ¿Cuáles de ellos pueden tener planes o incluso algunos que puedan tener ciertos permisos y con qué se va a contar, ¿no? Para que Federico pudiera hacer una idea también. Exacto, ese es el otro punto. De lo que va a ser el organigrama y todo equipo, y eso lo hacen todos los equipos magallaneses, lejos de eso. Claro. Hay que montar una arquitectura. Y ese esqueleto comienza precisamente en el sprint training de cada año y para saber con qué va a contar Magallanes. Y como es una persona que está llegando como gerente, más allá de los conocimientos que pueda tener de ciertos elementos, tiene que conocer a fondo toda la plantilla del equipo, sobre todo estas grandes cantidades de nombres jóvenes, y tiene que ir ya asociándose, ir conociendo, ¿no? Ir detallando todos estos elementos con los que se pueden contar para de alguna manera hacer una mejor planificación. Pero de allí, Ángel, de allí el trabajo no paró. Obviamente ellos tuvieron la oportunidad de reunirse con la gran mayoría de los coaches que habían estado el año anterior, o sea, el año pasado, la temporada pasada de NBBP, con el equipo de Navegantes de Magallanes, porque lo primero que había que hacer, más allá de empezar a armar la arquitectura, el esqueleto de lo que iba a ser la próxima temporada, era tener el mejor cuerpo técnico disponible. Y esa fue la primera misión que se planteó Federico Rojas al recibir el cargo, y por eso también en estos recorridos en los campos de entrenamiento aprovecharon para conversar con la mayoría de estos elementos que ya estuvieron el año pasado en ese cuerpo técnico. Claro, y de esto también nos habló Federico, y vamos a tener acá un análisis un poco de lo que fue esa concepción de este cuerpo técnico, que es un mix, ¿no? Sí. Es un mix entre la continuidad la gran parte repite, del proceso del año pasado, pero también con un toque para un nuevo proceso, con adiciones, y mira qué adiciones, las adiciones que presenta el cuerpo técnico en la. Y claro, ya esto lo sabemos desde hace varias semanas, ya se han hablado mucho en los medios de comunicación, ya han habido entrevistas, pero qué mejor precisamente que el nuevo gerente deportivo Federico Rojas Zabolowny para que nos converse no solo de lo que fue la conformación de este cuerpo técnico, sino para que también nos hable un poco a detalle, ¿no? Ya más preciso, de lo que fue la selección de cada uno de estos nombres. Así que en este primer episodio de Entre Innings tenemos con nosotros Federico Rojas Zabolowny, gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes. Hola, yo Ángel y Ángel, muchas gracias por esta oportunidad y de verdad muy contentos de esta iniciativa que se está dando, por supuesto, para promover un poco más de la actualidad del Magallanes, ¿no? A pesar de que estamos en off-season, el Magallanes no para sus actividades y de esto se trata, ¿no? Y arrancando con lo que son las preguntas, ¿no? De lo que ustedes tenían contemplado, y una de ellas era el caso de Eduardo Pérez y por qué su continuidad. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? El liderazgo que él ha tenido, la capacidad de involucrar el trabajo del grupo, son factores sumamente importantes para la organización, ¿no? Y esto es algo que entendimos, que promovimos y que creo que la continuidad de él pasaba mucho por eso, ¿no? Ese convencimiento de parte de nosotros, entender de que sus valores, su personalidad, su liderazgo iban, por supuesto, a apuntalar a todo el grupo. Así que esto como tal son, digamos, los factores principales para que Eduardo continuara. Por supuesto, nada está en duda de su conocimiento del juego, que con toda su experiencia, con todo lo que ha logrado durante todos estos años, eso no hay ningún tipo de duda, ¿no? Dentro de lo que pueda hacer en el juego, pero por supuesto involucrar a cada uno de los factores, y no solamente al cuerpo técnico, no solamente a
al departamento multidisciplinario de la organización, sino también a los jugadores, esa comunicación, esa buena relación, y yo creo que eso fue determinante durante toda esta etapa, ¿no? En cuanto a la valoración de lo que se hace del cuerpo técnico, yo creo que hay un balance importante, ¿no? Creo que había gente que venía trabajando de muy buena forma dentro de la institución y que teníamos que mantenerlo, ¿no? Muchos preguntan sobre casos como Roberto Espinoza, y Roberto Espinoza es un coach de un valor pero notable para nosotros, que además viene fungiendo labores de manager en ligas menores con la organización de los Cardenales de San Luis. Es un añadido pero realmente importante dentro del staff técnico, y con él conversamos al menos una vez a la semana, estamos en conversación con Roberto. Ha venido dando pasos agigantados en su crecimiento personal, y yo creo que es una de esas personas que para nosotros tiene muchísimo valor. Nos hemos centrado, por supuesto, la llegada de Mario como bench coach y de Andy Chávez, no solamente por su apego con la institución, no solamente por lo que lograron como jugadores con el Magallanes, sino porque son personas que son de béisbol, como muchas veces también hemos escuchado a Eduardo utilizar ese término, ese hecho de que son gente de béisbol, pero que además están muy involucrados. En el caso de Mario, viene haciendo carrera, apenas se retiró con los Nacionales de Washington y ha demostrado su capacidad. No en vano está en este momento en AAA y ha tenido capacidad también de ser manager en otras temporadas. Así que yo creo que eso, por supuesto, le da mucha profundidad a un staff técnico que además tiene a Ender Chávez, que el año pasado, el equipo tuvo una producción ofensiva importante. Que hay elementos que mejorar en todas las áreas, siempre van a haber esos factores de que tengamos que mejorar, que tengamos que profundizar, y para ello trabajamos, ¿no? Y eso es una de las cosas que hemos estado buscando. Con Ender, justamente la semana pasada tuvimos conversación con él, ver a dónde qué podemos mejorar, porque si bien el equipo tuvo un buen rendimiento ofensivo, hay siempre elementos que mejorar. Uno de ellos, por ejemplo, el approach en cada uno de los turnos, y él está dando valoración a cada uno de esos elementos. La conformación del equipo, la intención es involucrarlo, es tenerlos ahí, y eso es parte de lo que se tiene. Allí escuchaban esa primera intervención del nuevo gerente deportivo de la nave, Federico Rojas Saboloni, que más adelante también va a complementar este punto, pero allí hablaba, ¿no?, de lo que fue la razón para darle continuidad a Eduardo Pérez y a su respectivo proceso, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante. ¿Desde cuándo Magallanes no repetía a un manager en temporadas consecutivas? Tenemos que remontarnos hasta la 17-18, ¿no? 18-19. Cuando repitió Omar Malavé, que en paz descanse. Y era importante, sobre todo por el gran trabajo que hizo Eduardo Pérez en la temporada anterior. Yo, incluso recién terminada la temporada, yo decía que si él quería, Eduardo Pérez tenía que repetir como manager de Magallanes. Yo pienso que realizó un gran trabajo. Además, más allá de que tenía muchos años sin dirigir acá en Venezuela, siempre le ha dado seguimiento, conoce cómo se juega pelota, y más allá de que en primer momento no conociera todo el material con el que contaba Magallanes, bueno, estuvo rodeado de un gran staff técnico que lo ayudó en ese camino a ir encajando pieza por pieza, ¿no? Y pienso que el trabajo que hizo fue excepcional. En todas las temporadas, tal vez hablar de decisiones que pudieron haber sido un poco difíciles, ¿no?, por así decirlo, fueron muy pocas las que tuvo Eduardo Pérez. Creo que hizo un trabajo muy correcto, y es importante también precisamente darle continuidad. Y ahora en este segundo año ya conoce a la perfección todo el material con el que puede contar, ya conoce lo que puede aportar cada uno, y creo que ahora sí va a estar mucho más cómodo Eduardo Pérez dirigiendo esta nueva versión que posiblemente le va a armar Federico Rojas Saboloni, con muchas altas de cara a la próxima temporada. Y destacar también en el caso de Eduardo Pérez, nunca estuvo fuera en toda la temporada fuera de la zona de clasificación. Desde la jornada 1 hasta la última, Magallanes se encontró siempre en los 5 primeros lugares. Estamos hablando de una estabilidad
que tenía años sin verse. Y que además... Ni siquiera incluso en la temporada donde Yadier fue el manager, porque fue una temporada bastante complicada, donde se termina clasificando, pero gran parte de la temporada Magallanes estuvo fuera de la clasificación. Y que además, disculpa, Yo Ángel, llevó al equipo a ganar el choque de gigantes de Miami. Claro, además, lamentablemente, final de la temporada, principio del round robin, el equipo se ausentaron muchas piezas. Lo hablamos en su momento también en lo que fueron nuestras antesadas. Creo que de alguna otra forma no se reforzó el staff y al final tuvo que contar con lo que tenía. De relevistas por parte de la gerencia del equipo Navegantes del Magallanes. Y esa brecha entre el 27 de diciembre y el 3-4 de enero, cuando recuperaste algunas piezas como de Oli Guerra y Wilkin Rodríguez, ese 0 y 4, lamentablemente trastocó todas las aspiraciones de los Navegantes del Magallanes, quien en medio del round robin lograron una racha de victorias importantes, pero que no le dio la posibilidad de poder acceder a la final. Entonces fíjate cómo es una temporada que para mí fue muy buena en el aspecto para Magallanes, una temporada regular, un mal inicio del round robin. Y que para nada fue de responsabilidad. Claro, ahí es donde voy. Y no fue responsabilidad en este caso ni de Eduardo Pérez ni de su cuerpo técnico. Entonces lo primero que había que se debía hacer era, creo yo, ratificar, como lo dice ahí mismo Federico, todo lo bueno que se venía haciendo. Y, por supuesto, hacer ciertos toques en otros ámbitos. Donde había que ratificar también era el trabajo, y coincido completamente, de Roberto Espinosa, quien ha sido... que obviamente hay que hacer una acotación acá, porque aún hay gente que se confunde, siendo esta la tercera temporada en la que va a estar Roberto Espinosa en el cuerpo técnico de Magallanes. No es el coach de picheo, hermano de Álvaro Espinosa, no, este es Roberto Espinosa, ex receptor, que jugó acá en Venezuela muy poco, sí, pero lo hizo con Caries de Anzoátegui y con los Tigres de Aragua. Se retiró muy joven y desde ese momento empezó una carrera como técnico con la organización de los Cardenales de San Luis, que fue la misma organización con la que estuvo firmado como pelotero, y de allí ha empezado ese trabajo como técnico, ¿no? Ya lo mencionaba Federico, ¿no? Está muy bien conceptuado dentro de la organización. Incluso su primera experiencia acá con la nave llega de la mano de Yadier Molina. Yadier Molina, se conocían de esa organización. Son muy buenos amigos también. En la temporada 2022-2023 fue la primera campaña de Roberto con Magallanes, también bajo el cargo de coach de control de calidad, y luego de la ausencia de esa temporada donde Miguel Cairo fue manager del Magallanes, regresó para el año pasado, hizo un gran trabajo, también laborando con los jardineros del equipo, y ahora regresa esta temporada. Y más allá de él, bueno, por supuesto repetir a Ender Chávez, que tuvo una gran labor. El equipo batió muchísimo en la temporada anterior. Al principio de la temporada tuvo baches ofensivos, y después de la tercera, cuarta semana de campeonato, Magallanes no paró. Fue un equipo que siempre batió. Siempre batió, tanto en la ronda regular como en el round robin, batió muchísimo. Entonces, ¿por qué cambiar algo que funcionó? Por eso se repite a Ender Chávez, y bueno, ahora también con el aliciente, ¿no? Sí, por supuesto. De que regresa una de las máximas figuras en su momento del equipo, como lo fue Mario Lizón. Cuántas alegrías le dio Super Mario al Magallanes en su momento, bueno, peleando también ese liderato histórico de jonrones con Richard Hidalgo, y ahora va a ser el encargado, o va a ser precisamente la mano derecha de Eduardo Pérez en lo que va a ser su primera experiencia como técnico acá en Venezuela. Yo voy a decir algo, que lo primero es que en el caso de Mario Lizón era cuestión de tiempo. Mario viene haciendo una carrera muy interesante. Cuando digo muy interesante, hablo de que yo creo que próximamente lo vamos a ver ya en Grandes Ligas, pues está muy bien conceptuado. Actualmente está en AAA. Sí, está muy bien. No, pero es que además ha venido escalando. Sí, él fue manager en Clase A por varios años, y esta va a ser su primera temporada en AAA. Viene haciendo una carrera interesante, y era cuestión de tiempo de que regresara en este papel, ¿no? A los Navegantes del Magallanes. Ya incluso veníamos viendo las temporadas pasadas que en cualquier momento iba a llegar ese llamado, y fue quizás los primeros puntos que apuntaló Federico, porque fue de los primeros nombres en la mesa para poder construir este nuevo cuerpo técnico, o este cuerpo técnico mixto, ¿no? Pero iba a decir algo de Mario con respecto al tema de Magallanes. Para mí el pelotero más importante de la década pasada, anterior, de esa década 2010
2019 o 2020, como ustedes la quieran llamar, para mí Mario Lizón es la figura más importante a nivel criollo de los Navegantes del Magallanes, porque en él se sostienen esos dos títulos de la 12-13 y 13-14, más allá de un compendio de jugadores importantes, pero fue esa figura que estuvo desde el primero hasta el último día en esos dos títulos, en esas 4 finales, cargando ofensivamente con el peso y además erigiéndose como una figura de Super Mario. Y en la primera del bicampeonato, en la 12-13, no, por supuesto, momentos importantísimos, desenvolviéndose como segunda base, que no era una posición típica para él. En cualquier rol lo vimos. Lo llegamos a ver en el right field, lo llegamos a ver en cualquier parte, en cualquier rol, donde los diferentes managers, en este caso Luis Ojo, Carlos García, con los que él pudo trabajar, siempre Mario estuvo allí al servicio de Magallanes y, repito, ofensivamente cargando con ese equipo de Magallanes que tenía muchas estrellas, pero que cuando evaluamos también el rendimiento de todos estos peloteros a lo largo de la década, Mario Lizón sin duda es el pelotero más importante, pelotero que termina llegando en un cambio, ¿no? En un cambio allí que pasó por debajo de la mesa, pero que a Magallanes le dio, por supuesto, muchos rayitos. Y bueno, y obviamente Andy Chávez, obviamente. ¿Qué decir? Yo creo que no deberíamos hablar tanto en detalle de lo que significa Andy Chávez para la Tan organización. sencillo como que junto a Camaleón García son los 2 peloteros más importantes en la historia del equipo Navegantes de Magallanes. Y que junto a Clemente Álvarez son quienes más temporadas jugadas tienen con el equipo. No creo que no hay ningún debate en la importancia que tiene Andy Chávez. Su historia lo precede, no hay que decir. Y no hay nada que Andy Chávez es quien va a hacer cosas de primera base, va a ayudar, por supuesto, en el corrido de base a los peloteros Navegantes de Magallanes. Y obviamente también a los outfielders. El que más sonríe, hermano, se llama Carlitos Rodríguez. Con esa noticia, porque además Andy seguramente va a trabajar en ese primer paso con cada uno de los jardineros Navegantes del Magallanes. Pero además el peso que tiene en la historia, por supuesto, del equipo de Andy Chávez, volver a su casa y cómo le va a hacer de bien a cada uno de los peloteros en esa jugada, poder tener a una leyenda viviente del equipo Navegantes del Magallanes, como lo es Andy Chávez. Así que estas 2 incorporaciones, tanto en lo que va a ser la concepción del cuerpo técnico, como lo va a ser también en lo anímico, en el dogado, tienen muchísimo peso, pero no queda ahí, porque no, claro, nombre. ¿Qué le parece a usted? Hay nombres que faltan para complementar precisamente ese cuerpo técnico, y precisamente vamos a dejar que Federico Rojas también ahonde en detalle al respecto. El contar con Clemente, que ya venía trabajando con nosotros, pero y ahora mucho más profundo el trabajo con los catchers, que hoy en día la labor con los catchers es fundamental, es prioritario, también para nosotros le da un valor, es un líder tremendo, así como lo ha sido Darwin, que Darwin ha venido haciendo una labor maravillosa desde que llegó al equipo y que tiene también un peso importante dentro de lo que viene ejecutando en ligas menores con los Cardenales de San Luis. Entonces, cuando analizas todos los elementos involucrados con un coach de tercera base que en este momento está en Grandes Ligas, como el caso de Ramón Borrego, que no solamente tiene ese rol de trabajar como coach de tercera con nosotros, sino que también hace una labor importantísima con los infielders, la labor que pueda ejecutar Andy ahora también con los corredores, con los outfielders. Realmente la polivalencia que tiene cada uno de los miembros de nuestro staff es realmente valiosa, ¿no? Muchos de ellos se repiten porque pueden hacer eso, ¿no? Bien hablábamos también de otros que se están sumando, como el caso de Sokolovich, que viene creciendo rápidamente, que está muy bien conceptuado y con el que también conversamos paulatinamente, analizando cada una de las piezas que se puedan sumar. Así que yo creo que tenemos un grupo muy balanceado, gente que está comprometida, gente que tiene ganas, por supuesto, de avanzar, de crecer, de seguirse desarrollando, y esos son factores que, por supuesto, quisimos involucrar. Usted mencionaba también, Ángel, el valor que puede tener el regreso de figuras como Andy y Mario. Son sumamente importantes, ¿no? La presencia de ellos, más allá de su aporte
digamos, en la operación deportiva, ¿no? En su labor en el día a día, en el juego. Su liderazgo es ser referencia para muchos jóvenes que se vayan formando. Es ese liderazgo que puedan tener también para jugadores veteranos. Entonces, tiene muchos elementos que se combinan y que realmente van a ser de mucha valía para la organización. Bueno, ahí veían ya completo lo que es el análisis, por dónde pasó Ángel, la concepción de este cuerpo técnico, también por supuesto con la ratificación de Darwin Marrero, coach de lanzadores del equipo navegante del Magallanes, quien para esta próxima temporada será su cuarta ya consecutiva en el equipo navegante del Magallanes. Recordemos que él estuvo en la temporada con Yadier Molina en la 22-23. Llegó para el round robin. Llegó para el round robin porque el tema de los FAC terminó solucionándose a finales de la ronda regular, es decir, en diciembre, ¿no? Entonces, en ese momento fue que primero se incorporó Roberto Espinosa y luego para Ron Robin llegó Darwin Marrero. Así que de alguna manera trabajan en la misma organización, sí, los Cardenales de San Luis. De alguna manera va a ser su cuarta temporada consecutiva con la nave y segunda a tiempo completo. Porque recuerden que en la campaña de Miguel Cairo él llegó ya también al final de la campaña para ver, ¿no?, cómo podía cambiar la dinámica del picheo de los Navegantes del Magallanes, que ese año sufrió muchísimo. Ahora, dos puntos muy importantes. También repite Clemente Álvarez el significado que tiene Clemente para la organización, ¿no? Ya lo mencionamos, junto a Andy Chávez es el pelotero con más temporadas jugadas dentro del equipo, con 19, Salón de la Fama de la nave también, y la labor que puede hacer en su área de especialización, ¿no?, de receptores, precisamente con los receptores, bueno, va a ser vital y va a repetir bajo ese cargo. Luego tenemos a Ramón Borrego, que el coach de tercera base, que nada más y nada menos está como coach de primera base del equipo de Grandes Ligas de los Mellizos de Minnesota, y eso el también valor lo valorizaba Federico Rojas en esa intervención que acabamos de ver. Qué nivel, ¿no?, tener un coach de Grandes Ligas como Ramón Borrego dentro del staff, que también repite por tercera temporada consecutiva, segunda también completa. Y por último, por supuesto, Miguel Sokolovich como coach de bullpen. Sí, quien junto a Andy Chávez y Mario Lizón son los nuevos integrantes de este cuerpo técnico. Bueno, entendemos el pasado que como pelotero tuvo Miguel Sokolovich, pero ya eso quedó atrás. Él mismo lo decía en su momento: ya yo estoy en una nueva etapa en mi carrera como coach y voy a afrontar esto de la mejor manera, porque de alguna forma Magallanes es quien me está dando esta primera oportunidad de iniciar como técnico acá en Venezuela. Y recordemos que Sokolovich ya está trabajando como coach de lanzadores en las sucursales de nivel de novatos de los Rays de Tampa Bay, y precisamente por allí también vino la relación y el contacto con Federico Rojas para que ahora vaya a desenvolverse en ese rol de coach de bullpen. Así que en lo particular yo pienso que Federico en su primera encomienda hizo un gran trabajo para armar este gran staff técnico. Ya en su momento también lo decía Eduardo Pérez, él se sentía a gusto con el coaching staff que tuvo el año pasado, pero que con este ahora se siente mucho más, porque además le da mucho valor a figuras como Andy y Mario, que siempre han sido magallaneros y tienen ese arraigo, ¿no? Y de alguna manera yo también pienso que eso va a ser un punto muy importante para que a muchos jugadores les den muchas más ganas de venir a jugar acá con la nave. No, sin duda alguna, creo que vamos a tener una temporada diferente, ¿no? En cuanto a el material con el que va a contar los Navegantes del Magallanes, van a haber seguramente muchos peloteros que tenemos algunos años sin ver, que puedan actuar aquí, y también vamos a ver esa camada de peloteros que ya vienen estando sobre todo las últimas 2 temporadas, después que se levanta esa sanción, entre comillas, de los FAC, esa columna vertebral de peloteros,
como lo es Carlitos Rodríguez, Luis Suizbel, que nosotros queremos seguir viéndolos aquí en Venezuela. Bueno, esto añadido también a otro grupo más joven que viene en ascenso y un grupo mucho más experimentado, con peloteros que incluso están en grandes ligas, que posiblemente después de tantos años volvamos a poder verlo. Federico, y creo que por ahí debe pasar el trabajo, está armando lo que van a ser las estructuras del Magallanes de esta temporada y también del Magallanes del futuro, claro. Donde ya hemos visto que tanto el mismo Luis Blasini sí, como también Gonzalo Arias venían trabajando desde esa firma, desde las granjas del equipo Navegantes del Magallanes, y hoy vemos peloteros en ligas menores como pues Justinson García o el mismo Gabriel Rincones Jr., quien Jorge Burgos, que han venido destrozando en ligas menores y que son peloteros muy interesantes para poder ver si Magallanes puede contar con ellos en los próximos años. Así que bueno, ya cerramos lo que es este punto del staff técnico. Ha sido importante, ¿no?, ese trabajo. Quiero recalcar rápidamente para ponerle punto final a este tema, la constante comunicación que siguen teniendo Federico Rojas con Eduardo Pérez. Siempre está en constante conversación sobre cualquier tema que tenga que ver con la planificación del equipo, sea estudios de jugadores, sea posibles contrataciones, y eso es importante. Ya se empieza a ver esa sincronía que hay. Y gracias a esa comunicación, gracias precisamente a ese análisis diario, Magallanes efectuó su primer cambio, abrió la ventana de cambios del mercado de cambios de la LVP, sorprendiendo mucho, precisamente con un jugador, o en este caso el pelotero Bisaga. La pieza central. La pieza central es un jugador que está con los Bravos de Atlanta, que comenzó con los Bravos de Atlanta, como es el caso del lanzador zurdo José Suárez, que es de Naguanagua, sí, perteneciente a los Tigres de Aragua, pero que prácticamente nunca debutó. No, porque él llegó a ese equipo el año pasado en el cambio en donde Alexia Marista fue a Bravos de Margarita. Bravos Margarita. Entonces, pero antes de ahondar precisamente, recordar lo que fue ese cambio, ¿no? Magallanes recibió al lanzador zurdo Grandes Ligas, José Suárez, y al novato Inmer Lobo, que es un zurdo también de un portentoso físico que pertenece a la organización de los Piratas de Pittsburgh, actualmente en el nivel clase a cambio de Edward Colina, Edward Bazardo y el prospecto Christopher Alvarado, que pasaron a los Tigres de Aragua. Así es. Obviamente la pieza central de este cambio es José Suárez, por lo que significa, es un lanzador que puede ser abridor, que puede ser relevista, que puede ser incluso hasta el setup del equipo, que es un lanzador que tiende a tener muy buen control y buena velocidad, lo que lo hace, siendo zurdo, una pieza muy apetecible. Y para una liga como la venezolana, por supuesto, eso también te da otro plus. Ya voy a recapitular: es de Naguanagua, sí, es magallanero, de hecho desde muy niño, él, su familia, y siempre tuvo intenciones de jugar con los Navegantes del Magallanes. Y por supuesto, Eduardo Pérez pues fue parte también allí, más allá de lo que ya Federico ya tenía en mente. Eduardo, tenerlo tan cerca, sí, poder verlo, y que él sepa, incidió de alguna manera, por supuesto, y que él sepa que tenía intenciones de querer jugar con el equipo Navegantes del Magallanes, pues dieron pie a que fuese la pieza central de este cambio. Y después, bueno, obviamente Inmer Lobo, que es un pelotero que todavía está en formación. Está en formación, pero que también es un zurdo. Y que tiene grandes números en ligas menores. Por supuesto. Señor Conde y señor Canal, los zurdos nunca sobran en el béisbol. Es que no abundan. Es que no abundan. Por eso. Nunca sobran. Y bueno, Magallanes va a contar con... Le confieso algo. Cuando me entero del cambio, que hacemos el anuncio oficial y todo esto, y empiezo a indagar, a revisar sobre Inmer Lobo, le encontré un gran parecido con José Gregorio Castilla. Sí, porque es un zurdo que tiene potencia en su recta, que es alto, que el físico se parece mucho. Entonces, si es 3 veces lo bueno que es José Gregorio Castillo, va a aportar muchísimo a Inmer Lobo en su momento en la nave. Pero a mí me gustaría recapitular o puntualizar un par de cosas. Primero, que más allá de la polivalencia que pueda tener José Suárez dentro de un staff de picheo, porque puede ser abridor, relevista largo o situacional, la gerencia y el cuerpo técnico lo están visualizando ya como un abridor para la nave. Sí. Eso por un lado. Y segundo, bueno, lo que usted comentaba, es carabobeño, es de Naguanagua, y él ya lo expresó en el comunicado oficial que hicimos en su momento, que es un sueño
llegar a la nave, y ahora que va a tener la oportunidad de defender los colores del Magallanes, no la va a desaprovechar. Es decir, que en un 90% él va a jugar la próxima temporada con Magallanes. Y ahora hay que ver, porque puede cambiar ese panorama para bien. Porque actualmente, o hace algunos días, Suárez fue colocado en asignación por parte de los Bravos de Atlanta. Entonces hay que esperar qué va a suceder allí, si va a ser reclamado por otro equipo o si va a pasar por waivers y luego va a ser asignado a AAA. Y es algo un poco curioso porque le estaba yendo bien en 7 innings y un tercio, había permitido solo 2 carreras, si mal no recuerdo. Así que esa transacción también puede impactar en lo que pueda ser la próxima participación de Suárez con el Magallanes. Y quería comentar que a mí lo que me gustó quizás más del cambio fue que Magallanes no tuvo que salir de ninguna pieza de su columna vertebral para poder lograr el cambio. Y fueron nombres que, como Eduardo Bazardo y Eduardo Colina, que honestamente no aportaron lo que se esperaba, lo tanto que se esperaba de ellos. Sobre todo en el caso de Bazardo, porque por ejemplo en el caso de Colina, Colina tuvo un año muy malo hace 2 temporadas. El año pasado mejoró un poco, le pudo dar a Magallanes ese cupo de cuarto abridor en parte de la temporada. Y en el ronrón también. Y tuvo algunas salidas muy buenas durante la temporada. Recuerdo hasta una salida de 5 episodios, donde terminó ganando el partido, pero no terminó explotando esa mejor versión de Eduardo Colina que nosotros queríamos ver. En el caso de Bazardo fue profundamente bateado, no solamente el año pasado, sino todas las temporadas. Entonces Magallanes de alguna u otra forma pudo adquirir a un pelotero de este talante, un pelotero joven todavía también, con todo esto que venimos describiendo, sin salir de nadie. 27 años creo que lo que tiene Suárez. Sin salir de nadie que podamos describir como parte de la columna vertebral del equipo. Entonces, en este caso creo que, o hablo para Magallanes, va a ser muy beneficioso este cambio seguramente, y esperemos también que en el caso de Eduardo, tanto Bazardo como Colina, de ambos, puedan rendir a los Tigres de Aragua, porque uno desea que tengan un segundo aire en su carrera, por lo menos en la pelota invernal, y que puedan darle también buenos réditos a los Tigres. Pero para Magallanes, que es la parte que nos interesa, José Suárez va a ser una gran pieza, y esperemos ver el desarrollo de Ymer Lobo, porque hay cambios que se construyen a través de un pelotero, pero que este pelotero secundario o estos peloteros secundarios terminan siendo en el tiempo grandes piezas. Y le voy a nombrar uno, por ejemplo. Le voy a nombrar uno para que usted vea que de Olis Guerra, el cambio de Olis Guerra pasó por debajo de la mesa porque era un muchacho sin ningún tipo de experiencia y terminó siendo uno de los históricos del equipo. Y así como esos cambios hay varios, el mismo Bruce Rondón en su momento llegó un cambio con Ramón Hernández. Desde Bravos de Margarita, sin ningún tipo de conocimiento para la afición de quién era Bruce Rondón, y miren lo que terminó Bruce Rondón siendo en la historia de los Navegantes del Magallanes, un pitcher que le dio muchas alegrías al equipo y que también consiguió títulos. Así que bueno, repetimos, estamos en lo que se llama como el mercado de cambio de la Liga Venezolana. Estos meses son muy movidos, así que hay que estar atentos. No descartemos que probablemente Magallanes pueda realizar algunos movimientos, así que también los invitamos a estar muy atentos de nuestros perfiles digitales y de nuestras redes para que no se pierda ninguna información. Ya estamos llegando al final de este primer episodio de Entre Innings, que repetimos, estamos encantados de ofrecerles esta nueva ventana para que ustedes sigan actualizados de todas las actuaciones de los peloteros que pertenecen a la nave. Y precisamente vamos a cerrar con eso, haciendo un breve repaso de lo que han sido las actuaciones más destacadas de los magallaneros, desde Grandes Ligas hasta los circuitos de Asia que hay representación, porque en Grandes Ligas José Altuve nuevamente retomando las cosas donde siempre las ha dejado, ahora con la responsabilidad mayor también de estar defendiendo el jardín izquierdo. Así es, José Altuve comenzó a todo tren, bateando por encima de los 300 puntos, dando cuadrangular, ya suma 13 en la temporada, en lo que va de temporada de Grandes Ligas, 9 empujadas, y siendo ese José Altuve importante para la causa de los Astros de Houston, más allá que sigue adaptándose a esta nueva posesión, por supuesto, del Delfín. Wilmer Flores, Wilmer Flores, que viene siendo quizás el gran nombre de arranque entre los venezolanos. Tal vez no está bateando para promedio como ha acostumbrado, 270, 280, actualmente está por debajo de los 230, pero es colíder de todas las Grandes Ligas en carreras impulsadas, junto a nada más y nada menos que Aaron Judge, Kyle Tucker
y Pete Alonso con un total de 26. Además, también ya tiene 7 cuadrangulares, va a un ritmo avasallante. Recordemos que su marca personal es de 23 cuadrangulares en una temporada, si mal no recuerdo, así que ojo, hay que estar muy pendiente con la actuación que ha tenido Wilmer Flores también. Y bueno, también qué decir de Luis Torrens, que tal vez tampoco está ostentando un promedio ofensivo alto, pero los batazos que ha dado han sido importantes, han sido en el clutch, para también aportar precisamente a la causa de los Mets, que están muy bien situados allí en esa división este de la Nacional. Y por supuesto, obviamente, la nota no tan positiva de lo que ha sido este último cierre de semana, Luis Arraez, ¿no? Sí. Esa colisión que tuvo con Mauricio Dubón de los Astros de Houston, precisamente en esa serie de fin pasado de semana, domingo. Sí. Pasado domingo, en esa serie de fin de semana, Luis Arraez, que bueno, luego de esto tuvo que ser llevado a una clínica de Houston para ser revisado, para ver cómo termina impactando, y que en este caso fue puesto en la lista de 7 días. Sí. Más allá de que... Por parte de los padres, sí. por todo este tema de la conmoción, ¿no? Más allá de que en líneas generales no tuvo ningún problema, de hecho él mismo emitió un comunicado que estaba bien, que se le hicieron los exámenes de rigor y que no arrojó nada malo, que se iba a reincorporar al equipo el día lunes, pero obviamente siguiendo el protocolo de conmoción, los padres lo asignaron a la lista de lesionados de 7 días, así que hay que estar muy pendientes. Le mandamos día a día, por supuesto, las mejores vibras, y esperemos que se recupere pronto y que cuando finalice esta etapa de 7 días en lista de lesionados pueda regresar. También una nota no muy alta es también lo que le sucedió a Martín Pérez. Tuvo una lesión en su codo de lanzar y prácticamente se va a perder lo que resta de temporada. Podría regresar a principios del mes de septiembre, eso prácticamente es toda la ronda regular. Solo pudo realizar 4 aperturas con los Medias Blancas de Chicago, su nuevo equipo con quien había firmado un nuevo contrato, pero lamentablemente para él y para el conjunto, bueno, sucedió este percance, así que bueno, deseamos que Martín Pérez pueda tener una pronta recuperación y pueda regresar mejor que nunca. Veremos si de alguna manera esta lesión de Martín Pérez le puede abrir la puerta para su regreso al béisbol invernal. ¿Por qué no? Puesto que seguramente Martín va a querer llegar en la mejor forma posible, la mejor forma física, su brazo de lanzar para la próxima campaña de Grandes Ligas, y eso haga que por lo menos, así sea con un plan ajustado a cierta cantidad de innings, podamos verlo aquí en Venezuela. Yo sé que Federico quizás también está pensando un poco como estoy pensando yo, y pueda de alguna otra forma hacer ese contacto, ¿no? De poder ver. Mira que no vemos a Martín Pérez en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional desde la temporada 2010-2011. Cuando era muchachito todavía. Cuando era apenas un muchacho, y tuvo de alguna manera la dicha, ¿no?, de poder ser el abridor del día inaugural de los Navegantes del Magallanes aquí en el José Bernardo Pérez de Valencia, no, y un juego ante Caribe de Anzoátegui, ¿sí? Y también hay otro nombre por ahí que también soltó la posibilidad de querer jugar acá, que es Antonio Senzatela, que también tuvo un buen inicio con Colorado, y en las últimas, luego en las próximas 2 aperturas lo batearon un poco, pero el pasado domingo lanzó 6 innings, muy bueno, así que también ha destacado por allí. Pero ¿qué le parece si también avanzamos con lo que son los niveles? Porque en México, podemos ir a México. Vamos a terminar primero con el béisbol organizado. Vamos a repasar y luego vamos a México. En AAA, nombres por ejemplo como Gabriel Rincones Jr., que tuvo un gran sprint training con los Phillies de Filadelfia, inició la campaña en AAA, su primera experiencia en AAA, luego un 2024 en donde no vio mucha acción por venir de una lesión, que lo sacó por varios meses de acción. De hecho, tuvo que jugar liga instruccional, la Arizona Fall League, a finales del año anterior. Bueno, está haciendo de las suyas en AAA, mostrando su poder y también demostrando porque está llamado a llegar a Grandes Ligas durante este año. Recordemos que Gabriel Rincones es el prospecto número 10 de la organización de Filadelfia, y bueno, es uno de los nombres que está resaltando entre los magallaneros en AAA también. ¿Y de Passport? ¿Qué le parece de Passport? Que aunque tuvo un inicio un poco lento, tuvo una semana espectacular. Para quienes no saben, de Passport es Justinson García, quien es el 6º mejor prospecto de los Medias Rojas de Boston. Inició un poco lento en AA, pero ya levantado. Con los Sea Dogs de los Boston Red Sox. Sí, en Portland, ya ha levantado su producción ofensiva al punto de que la semana anterior fue incluido en el equipo de prospectos de la semana que organiza MLB Pipeline.
Y bueno, ya está entre los 8 mejores bateadores de la Liga del Este en AA. También Carlitos Rodríguez, por supuesto, que creíamos que iba a iniciar la temporada en AAA, pero lo hizo en AA y bateó tanto que pasaron solo 10 juegos para que fuera nuevamente ascendido a AAA. Si usted me apura, señor Conde, si usted me apura, yo creo que va a ser la segunda gran noticia. Esperemos que sí. De los magallaneros en el ascenso. Claro, porque no lo hemos mencionado. Luarber Arias, lanzador derecho de los Marlins y pertenece a Magallanes, se convirtió en el primer venezolano en debutar en Grandes Ligas esta temporada. Ya él obviamente regresó a AAA porque fue una urgencia en su momento, precisamente por una lesión también de Jesús Tinoco, que además ha tenido un gran accionar desde su regreso de la lista de lesionados con los Marlins, pero se convirtió Luarber Arias en el primer venezolano en debutar este año en Grandes Ligas. Esperemos también poder tener la oportunidad de verlo jugar esta próxima temporada. Y le apunto la fichita a Carlitos Rodríguez como el próximo, y vamos a estar muy pendientes, y creo que es uno de esos, pero creo que se ha ganado tanto el cariño, tanto de los fanáticos como de nosotros, quienes hacemos vida muy cerca del equipo Navegantes del Magallanes, que todos estamos a la expectativa, Ángel, de ese gran momento que va a ser cuando Carlitos Rodríguez pueda consumir su primer turno al bate, cuando tenga ese ascenso a Grandes Ligas. Lo estamos esperando, y en estos días hablábamos y le decía, lo decreto, hermano, lo decreto, y lo decretamos desde aquí, desde este programa, a que pronto te vas a estar con ese uniforme de Grandes Ligas, y bueno, Eduardo Pérez va a ser testigo principal de ese hecho. Pero bueno, esperemos que sí. Para cerrar lo que es el accionar en AA, Jorge Burgos, jardinero, bateador zurdo, otro que está bateando muchísimo, pertenece a los Guardianes de Cleveland. En un momentico dio 5 jonrones. Si bien Jorge nunca se ha caracterizado hasta ahora por ser un bateador de alto promedio, sí ha demostrado el poder que tiene. Así es. De hecho, el año pasado inició en clase A avanzada y terminó en AA precisamente por esa característica, y lo está demostrando a inicio de temporada. Y también un nombre que me llama mucho la atención y que los invito a estar pendiente de él: José Franco, lanzador derecho que pertenece a los Rojos de Cincinnati. También ha tenido un gran inicio como abridor en esta campaña de AA. Y Víctor Arias, por supuesto. Víctor Arias, ya hablando de lo que es clase A avanzada, fue jugador de la semana de la Liga del Medio Oeste, o la Midwest List. Víctor Arias, que ya lo vimos debutar acá en Venezuela hace 2 campañas, jardinero zurdo, de buena velocidad, de poder ocasional, que pertenece a los Azulejos de Toronto, y bueno, tuvo un gran accionar durante la semana pasada también. Y por allí Luis Wisbel, que el día de ayer martes fue protagonista en la victoria de su equipo también en clase A avanzada, jugando una gran defensa en la tercera base, y además fue el encargado de dar el imparable para dejar en el terreno al rival. Tanto usted como todos los que nos están viendo el día de hoy vieron lo que puede hacer Luis Wisbel en esa tercera base, conceptuado como uno de los mejores tercera bases defensivos en lo que ha sido cada una de sus ligas, pero además, por supuesto, con ese aporte ofensivo, un pelotero que batea las 2 manos y que puede batear para poder, puede batear también, puede empujar muchas carreras, un bateador de callejones, de línea. Y que seguramente, y esperemos disfrutarlo también en los próximos años como parte de esa columna vertebral del equipo Navegantes. Ahora sí, ¿qué le parece si repasamos brevemente la acción en México? Con 2 protagonistas que por supuesto son conocidos por parte de la afición magallanera, como es el caso de Albert Martínez y Renato Núñez. Y es que son un total de 12 magallaneros que están viendo acción en la Liga Mexicana. Bueno, Albert Martínez, que han tenido un comienzo torrio de bateo, anoche precisamente conectó su segundo jonrón de la temporada. Y ya suma 9 carreras. Antenoche, porque ayer no hubo. Bueno, sí, antenoche, exacto. Antier ya sumó su segundo jonrón de la temporada, y Renato Núñez, quien también comenzó encendido con el madero, también suma ya un cuadrangular. Sí. Y además también ha empezado a mostrar sus dotes defensivos. También, por ahí que ha mejorado bastante su defensa, lo hemos visto acá en las últimas temporadas, y bueno, ya también está demostrando eso. Recordemos que Renato Núñez está con Zaraperos de Saltillo, un equipo que tiene prácticamente una sucursal de Magallanes allí, porque está Renato, está José Peraza, está Rusber Estrada, y también está Diolis Guerra, además de los trainers Rubén Márquez, Jesús González, Richard Pérez, y por ahí está Luis Rodríguez, quien es el catcher de bullpen acá. Está nada más y nada menos como coach de banca del Che Reyes. Bueno, hermano, tenemos una sucursal de Magallanes allá con el señor. Pero también hay que hablar de Manuel Boscán, que repite con Caliente de Durango, por allí Anthony Vizcaya y Junior Guerra, con Tecolotes de los Dos Laredos, José Gómez, me
me contenta muchísimo esta Por oportunidad que está supuesto que recibiendo sí. José Gómez, su primera de estar en México con Rieleros de Aguascalientes, así que bueno, este es parte del grupo de magallaneros que va a estar viendo acción durante esta temporada en la Liga Mexicana y que por supuesto en las próximas ediciones de Entre Innings vamos a estar tener mucho ahondando más, en sí. detalle, porque también en Asia, Henderson Franco nuevamente, como lo ha hecho durante los últimos años, ha iniciado muy bien en Taiwán, al igual que Nivaldo Rodríguez, que cambió de equipo. Ahora está con el Brothers. Y Emmanuel de Jesús, que también cambió de equipo en Corea, ahora está con el KT Wiz, ha tenido también un gran accionar en este inicio de temporada de Corea. Así que bueno, este es parte del seguimiento que le hacemos y le vamos a seguir haciendo a todos nuestros peloteros durante las próximas Y ediciones. por ahí ya Entre viene Innings. también la Liga Mayor y estaremos hablando, por supuesto, de cada uno de los magallaneros que van a actuar en esta liga de verano también aquí en Venezuela. Ya nosotros tenemos que despedir Llegando por al el fin día de del hoy. programa. Un gustazo, como Por siempre, supuesto. hermano mío. Hermano, poder regresar a las cámaras. volvimos, ¿no? Y sobre todo, repetimos nuevamente, ofrecerles esta ventana, este espacio a todos los fanáticos magallaneros para que sigan pegados de las informaciones y de las actualizaciones de nuestro equipo y de nuestros peloteros, aún durante este proceso de temporada muerta. Nuevamente, les reiteramos la invitación a que sigan muy atentos y pendientes a todas nuestras redes sociales y canales digitales para que estén al tanto de cuándo van a ser las Le próximas adelanto algo. emisiones de Entre Innings. Este es su nuevo espacio magallanero, por acá, por Magallanes TV. Le adelanto algo. Dígame. Muy buenos invitados y vamos a tener varias Por declaraciones supuesto que para lo sí. que va a ser el segundo programa. Por supuesto. Se lo voy que a sí. dejar así. Es que vienen muchísimas cosas nuevas, por eso es que los invitamos a que estén muy pendientes. Así es. Y no nos queda más que despedirlo, dar las gracias por siempre estar junto a nosotros en cada uno de los proyectos que desde aquí, desde el Departamento de Prensa, el Departamento de Producción Audiovisual de Equipo Navegantes del Magallanes emprendemos, que nos acompañan, por supuesto, lo que va a ser el periplo de la off-season Y que nos entre dejen abril y su, septiembre. y que nos dejen su feedback, sus comentarios supuesto. acá de posibles temas que les gusten que toquemos, posibles invitados. Nosotros también vamos a estar escuchándolos a ustedes. Y por supuesto, en este caso que nos acompañen, que se suscriban al canal de YouTube, obviamente le den a la campanita para que ustedes puedan estar alerta de cada uno del contenido que vamos a tener en esta off-season y luego, por supuesto, el contenido que vamos a tener para la temporada 2025-2026 y nos dejen ahí, como dice Ángel, sus expectativas y incluso lo voy a dejar por allí. ¿Qué jugador les gustaría que tuviéramos declaraciones, que lo tengamos de invitado, lo que van a hacer en estos meses, ¿no? Para nosotros ir tomando nota, Ángel, y supuesto poder ir que haciendo sí. el trabajo de contactar a cada uno de esos peloteros y poder tenerlos en este espacio para que ustedes puedan disfrutar. Así que bueno, señor. hemos llegado al final. Será hasta una próxima ocasión y le decimos chao, chao.